Bienvenido a nuestro programa Tertulia con la Historia, número 2. Esta vez vamos a hablar sobre el tema El Salvador de Lima, Petitoá, mito o realidad. Nos acompaña, como en el programa número 1, don Aramis López Chan. Y partimos hablando de que vamos a tratar de algo que en la historiografía peruana se trata mucho de este supuesto mito, si es real, si es falso. Nosotros sabemos que el día 14 de enero, digamos, al día siguiente de la batalla de Chorrillos, San Juan, como lo veíamos en el Perú, hay unas primeras gestiones diplomáticas para llegar a una paz y no continuar con este derrame inútil de sangre, donde los chilenos se acercan al campamento peruano a conversar con Nicolás de Pérola, pero el enviado es un representante de la parte cívica chilena, por lo tanto no logra gestionar ni llegar al objetivo principal. Eso fue la mañana del día 14 de enero, en el cual el ministro de Guerra chileno, José Francisco Vergara, no el general Baquedano, como dices tú, envió como mediador al prisionero peruano coronel Iglesias ante Pérola. Posteriormente manda a Isidoro Errázuriz, pero son rechazados debido a que estos no eran enviados oficiales del mando militar, que era el principal que estaba en... Que eran los dueños de cada campo, digamos. De campo de batalla. Llegando las deliberaciones hasta las 7 de la noche, y es allí donde los ministros plenipotenciarios extranjeros deciden interponer sus buenos oficios para lograr un cese al fuego. Exacto. El principal aporte que van a hacer estos ministros extranjeros, entre los cuales se rescata el ministro de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, Alemania e incluso un país latinoamericano como El Salvador y Norteamérica, va a ser un armisticio de carácter verbal entre las dos partes contendientes que debería durar hasta el día 15 de enero en la medianoche. Justamente, producto de que no pueden llegar hasta el mando chileno, digamos, en ese momento, por lo tardío de la hora, el día 15 se inicia esa conversación directa con Baquedano, digamos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Finalmente, y contra todo pronóstico, mientras el cuerpo diplomático y naval extranjero, porque hay que tener en cuenta que ese cuerpo diplomático tenía naves de guerra surcas en la bahía del Callao y en Ancón, de las principales potencias, como lo mencionamos anteriormente, estaban conferenciando con Pérola almorzando y se da un rompimiento de este armisticio por parte de la línea peruana. Mucho se ha dicho sobre el tema y lo cierto es de que la cercanía entre las dos líneas era de 300 a 400 metros, era una cercanía muy próxima. Entonces el general Baquedano, con su estado mayor, cuando pasa por la línea tratando de pasar revista a algunas de las tropas, porque la mayoría estaba almorzando, según los testimonios chilenos, la línea peruana rompe sus fuegos, algunos de los soldados dispersos, y a pesar de que se hacen intentos porque se evite la batalla, fue, como decir, impredecible y se dio. Claro, en el lado peruano, digamos, donde están en Miraflores todos estos diplomáticos extranjeros, digamos, tienen que ellos retirarse de la línea del frente de forma rápida y a pie. Bueno, a pesar de crearse toda la batalla en Miraflores, digamos, y su desenlace, nosotros tenemos que en la noche de ese mismo día se acerca al mando chileno unos oficiales a solicitar volver a retomar estas conversaciones que el día 16 recién se empiezan a realizar, digamos. Exacto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, principalmente las potencias extranjeras, los ministros extranjeros con los comandantes navales, tienen la preocupación a raíz de los hechos suscitados en la noche del día 13 de enero, después de la batalla de San Juan, en el balneario de Chorrillos y Barranco, ¿no? Con esa serie de vejámenes que se hicieron no solamente contra los pocos peruanos que quedaran en la ciudad, sino principalmente contra los extranjeros, donde no se respetó las casas que tenían las banderas neutrales. Entonces hay que recordar que las potencias extranjeras, los ministros diplomáticos, estaban a favor de sus connacionales y ese era su principal interés de defensa, por lo cual estaban preocupados y tratan de conferenciar nuevamente con Baquedano. Regresando... Pero Baquedano en ese momento, el 16, él emite una carta que se la hace llegar a los diplomáticos, digamos, donde él hace
una amenaza bien clara, digamos. Sí, en pocas palabras dice que después de la traición de los peruanos, después de la batalla del 15 de enero, consideraba justificado bombardear la ciudad ese día a menos de que se rindiera incondicionalmente junto con las plazas y los fuertes de la ciudad del Callao. O sea, siempre y cuando lo considerara oportuno. Finalmente, este cuerpo diplomático extranjero logrará conversar con el alcalde de Lima, Rufino Torrico, que era la única autoridad que quedaba en la ciudad después de que Pirola, después de la batalla de Miraflores, se interna en la sierra para supuestamente continuar la resistencia. Correcto. Y como siendo la única presencia estatal en la ciudad, luego de la partida de Pirola, él trata de llegar a un acuerdo con el jefe chileno para la entrega incondicional de Lima. Y es así que Baquedano, con el fin de dar tiempo al alcalde para, uno, poder desarmar a los rezagos del ejército peruano disperso en Lima, y hay que tener claro ahí que parte de ese ejército disperso comienza a tener una serie de desórdenes en la ciudad de Lima, saqueando y matando principalmente los comercios de los chinos, de los cuales se les acusaba de traidores por haber apoyado a los chilenos en la campaña, donde se junta parte, no todo, el disperso de soldados después de la batalla de Miraflores, y el lumpen de Lima, que no falta como en cualquier otra ciudad que se aprovecha de las situaciones de crisis, ¿no?, que suceden. Y es así que da tiempo al alcalde para desarmar, como dije, los restos del ejército disperso en Lima y preparar la entrega de los fuertes de San Bartolomé, San Cristóbal. Fuera de los fuegos que habían en la ciudad, digamos, que tenían que ser apagados por los bomberos, digamos. Fue decidido que las primeras tropas chilenas ocuparían la ciudad en la tarde del 17 de enero, y todo esto consta pues en el documento firmado por Rufino Torrico, Baquedano, su secretario Altamirano, el ministro de Guerra Vergara y los comandantes navales que también firman el documento junto con los ministros plenipotenciarios. Esa es la entrega formal de la ciudad de Lima, digamos, el 17. Exacto. Y inmediatamente las tropas chilenas de una división especial ocupan, digamos, la ciudad. Nosotros aquí, como dice el tema de esta tertulia, nosotros estamos tratando de ver cómo se creó este mito. ¿Qué me pueden mencionar al respecto? El tema principal de esta tertulia es ver cuál fue el papel preponderante que tuvieron los ministros diplomáticos extranjeros en la supuesta salvación de Lima, pero la historiografía tradicional habla de que el almirante Petito Ars había amenazado al jefe chileno con destruir su flota o cortarle la retirada si es que en caso extremo, atentaría contra los intereses de los neutrales o de los ciudadanos extranjeros y destruiría Lima, ¿no? Exacto. Ahí nosotros nos podemos enfocar en lo que el diario de Petito Ars menciona al respecto, que él lo escribió, digamos. Dice que en circunstancias tan críticas el almirante Stirling, que es el inglés, y el comodoro italiano y yo no vimos otra cosa que hacer sino obtener de todos modos la circulación de trenes en todas direcciones para que evacuara a las mujeres y a los niños fuera de Lima y ganar tiempo para hacer esta operación. Eso es con respecto al movimiento de civiles hacia Ancón. El primer gran aporte también que hicieron ellos, que fue mediar que parte de la población de mujeres y niños pudieran irse a Ancón y no sufrir los rigores de la guerra, ¿no? Incluso él recalca que resolvió con los italianos y con los ingleses, si los chilenos nos hubieran presionado en extremo, hacerlos ver y sentir que les cortaríamos si fuera necesario la retirada de su ejército destruyendo su marina. Pero además él recalca, y esto es bien importante tenerlo en consideración, dice, pero esa arma, o sea la amenaza, era muy peligrosa de manejar porque la seguridad de todos los extranjeros repartidos entre el Perú y el Cabo de Hornos dependía directamente de un acto de ese género. Claro, y esta supuesta amenaza, como lo dice el mismo Petito Ars en su diario, era bien peligrosa, porque era poner en peligro la vida de los ciudadanos extranjeros que estuvieran en Chile si es que Gran Bretaña atentaba contra la flota chilena y se inmiscuía en un conflicto en el cual era una potencia extranjera neutral junto con los demás países, ¿no? Rastreando un poco el origen de este mito que habla de la presencia de Petito Ars amenazando a los jefes chilenos y que posteriormente en las conclusiones vamos a llegar a ver el desenlace de los hechos, podemos ver que el primero en hablar de esta supuesta amenaza es Tomás Caivano en el año 1883, cuando publica su libro, en el cual afirma, no dice quién, pero afirma de que uno de los comandantes en jefe de todas las estaciones navales extranjeras le plantea a Baquedano de que si él cometía tropelerías,
estaba dispuesto a destruirle la flota y cortarle la retirada. Sin embargo, el mismo Caivano desvirtúa su versión al decir lo siguiente, comillas, le voy a citar. Él dice: como es natural, sin garantizar semejante noticias, nosotros la referimos como una simple voz corrida en el público, de la cual la recogimos sin titubear por los muchos visos de verdad que nos pareció descubrir en ella. En pocas palabras, lo que dice Baquedano es de que escuchó esta versión de manera oral y él la cree verdadera y por eso la consigna. Sin embargo, no está esto respaldado por un documento histórico que pueda hablar de esta supuesta amenaza. No, incluso si vemos lo que Markham indica, digamos, en la época, él no le fija esta resolución directamente a Petit-Thouars, sino que él dice que debe su salvación a las enérgicas gestiones realizadas por el ministro británico, Sir Percy St. John, respaldado por las fuerzas navales y la serena resolución de los almirantes ingleses y franceses. Exacto. Entonces, el gestor de esta, entre comillas, amenaza que no se lleva a cabo al final es el inglés. Así lo entiendo. Adicionalmente a esta primera versión que da Caivano, posteriormente se le sumará Mariano Felipe Pasoldán, quien lo único que hará es citar textualmente toda la versión de Caivano, pero lo que omitirá en citar es la parte en la cual Caivano afirma de que él escuchó esta de manera oral y que lo consigna porque cree que es realidad. Adicionalmente, casi a inicios del siglo XX se le sumó a esta versión de la supuesta amenaza al jefe chileno, una versión en la cual Petit-Thouars, por un impulso providencial, siente la necesidad de regresar de Valparaíso a Lima para salvarla por acción de Santa Rosa de Lima, y luego se le suma la estrecha relación que había entre Petit-Thouars y la madre Hermasia Piaget, ¿no? Sí, pero ahí es el almirante, o perdón, el delegado británico el que lo cita desde Valparaíso. Sí, no, claramente. El día 12 de enero. Básicamente lo que estamos haciendo es recopilar las versiones que se habían dado a través del tiempo, y esto lo dicen en el año 1931, o sea, a inicios del siglo XX. Ahora, vamos a ver también la verdad detrás de los hechos y lo que se dijo que se hizo a través de los testimonios de sus mismos actores. Como vemos en párrafos anteriores, hemos tratado de rastrear el origen del mito y las versiones inciertas que hay sobre esta sin un respaldo documental. Vemos ahora que el meollo del asunto, a través de los mismos actores y que deja esclarecida la que en realidad pasó, contrastable con lo que se dijo que pasó en la mediación. El mismo Spencer St. John, quien es ministro de Gran Bretaña en el Perú durante los hechos, en una carta confidencial enviada al conde de Grenville, le narra los periplos de la mediación británica y francesa con los demás cuerpos extranjeros hacia Chile. St. John señala que a raíz de los hechos perpetrados por las tropas en Chorrillos hubo un profundo miedo a lo que vaya a pasar con la ciudad de Lima. Es así que hubo una reunión en la delegación británica el día 15 de enero a las 5 de la mañana, en la cual asistieron el cuerpo diplomático y el cuerpo naval. Afirmó St. John en su carta personal que el contraalmirante Stirling les había informado que había decidido declarar a los generales chilenos que si al entrar a Lima ellos atacaban a las legaciones o a los neutrales en general, él habría de capturarles o hundirles la flota. Y también afirma en líneas más allá que el contraalmirante Petit-Thouars dijo que inmediatamente él actuaría con el contraalmirante Stirling. A la propuesta se adhirió posteriormente el comodoro Labrano de la Marina italiana, ¿no? O sea, en ese párrafo nosotros tenemos que tres países, o los representantes navales de tres países, digamos, se unen esfuerzos como bloque para enfrentar esta posible problema que podrían tener. Y finalmente St. John señala que él, como diplomático, dijo que asumiría la responsabilidad de tal decisión hasta donde le fuera posible, solicitando oficialmente la intervención del almirante, y que los ministros francés e italiano manifestaron su acuerdo y luego lo hicieron el ministro norteamericano y el alemán. Entonces esto señalado también lo confirma Petit-Thouars, como tú lo has citado anteriormente, en el cual él había dicho que había decidido junto al almirante Stirling cortarle la retirada al ejército chileno si en caso extremo se veían afectados los intereses de los neutrales, o sea de los extranjeros, y luego señalaba que era un arma bastante peligrosa porque era poner en peligro, valga la redundancia, de los ciudadanos extranjeros en Chile.
porque se estaba incluyendo un conflicto. Ahora, hasta aquí aparentemente podríamos dar validad a la información de la amenaza, pero se tiene que tomar en cuenta lo siguiente, que dicha decisión se había dado en la legación británica y sin presencia de mando militar chileno alguno, o sea, no se había dado la amenaza. Segundo, los chilenos no estaban comunicados. Recién a las 7 de la mañana del mismo 15 de enero, cuando son recibidos los ministros extranjeros, Borges, Tenazos Pinto, que es de El Salvador, y St. John de Inglaterra, fueron recibidos por el general Baquedano, el ministro de Guerra, y el señor Altamirano en Chorrillos. Correcto. Entonces, el ministro británico St. John narra en la carta antes citada los pormenores de la conferencia recién ante Baquedano, en la cual él señala que por instrucciones del gobierno de su majestad la reina de Inglaterra, tenía la autorización de tomar cualquier medida que se considerara necesaria para la protección de sus súbditos y que tenía intención de actuar de acuerdo a ello, incidiendo además que cuando se refería a los británicos hablaba también a nombre de sus colegas, por todos los neutrales que residían en Lima, estaban actuando como un cuerpo unitario, como tú lo habías dicho anteriormente, estaban actuando en bloque, no solamente a nombre de Inglaterra, sino a nombre de Francia. Este mito no habla siempre de titular, o sea, Francia. No dice los otros países que estaban involucrados, digamos. Y sí, pues. Que los documentos no están indicando otra cosa, digamos. Pero con la línea que voy a citar a continuación va a quedar claro cuál fue la posición de los extranjeros frente a esta situación y esta mediación ante Baquedano. El mismo St. John, que es el ministro inglés plenipotenciario, dice lo siguiente, y voy a citarlo, comillas: el señor Borges, que es el ministro francés, y yo nos turnamos en repetir estos argumentos en diversas formas por casi 2 horas, ya que ambos habíamos decidido agotar todos los medios necesarios antes de recurrir a una franca amenaza. En pocas palabras, lo que dice St. John es que por todos los medios de la diplomacia trataron de que el ejército chileno no entrara a Lima ni se cometieran esta serie de tropelerías como temían tanto los extranjeros, y habían agotado todos los medios antes de recurrir a una amenaza. Y además, como podemos ver a través de la carta de St. John, vemos confirmada la resolución al principio de que querían ver cortada la retirada o destruir la flota chilena en caso extremo. Correcto. Sin embargo, esta declaración se hizo en la legación británica, nuevamente lo afirmo, sin presencia militar chilena alguna. O sea, en el cuartel chileno no se hizo. Claro. Y que cuando se presentaron horas más tarde al general chileno Baquedano, protestan enérgicamente sin llegar a dicha amenaza y usando los recursos que la diplomacia les podía otorgar. Es interesante apuntar además que cuando Borges, Tenazos y St. John conferenciaban con Baquedano, lo hacen sin la participación militar de Petitoars y Stirling, solamente eran los ministros diplomáticos, no estaban los del cuerpo naval. La decisión de agotar todos los medios antes de recurrir a una franca amenaza fue bastante acertada y también innecesaria, ya que el mismo St. John afirma que el general Baquedano ingresó a un ambiente aparte y les prometió y les dio su palabra de honor que si se hiciera necesario atacar y tomar Miraflores, no perseguiría al enemigo derrotado, sino que colocaría a su caballería en posiciones que le permitieran impedir a sus soldados entrar a Lima, hasta que la ciudad tuviera oportunidad de rendirse. Que en la práctica eso se llevó a cabo, porque las divisiones chilenas, digamos, después de ocupar la línea de Miraflores, solamente se acercaron a Lima y no avanzaron más, por órdenes superiores, digamos. En este caso, si en caso se podía dar entrar a Lima, Baquedano les afirmó que la ocuparía con un corps de élite de las 3 armas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente hizo el día 17? Porque fueron tropas elegidas para ingresar a Lima. Entonces, a través del testimonio del mismo St. John, que fue un actor de los hechos directo, que participó, a través del testimonio también de Petitoars, podemos ver y podemos desvirtuar esta suerte de mito o leyenda urbana en el cual habla de un Petitoars enérgico que amenaza al jefe chileno. Hay que también lidera, digamos, el mito, o sea, porque no se menciona los otros participantes. ¿Podemos llegar a un tipo de conclusión basado en esa información? Porque mira, yo tengo algo aquí escrito por el representante francés de la época a su país, donde él indica que es indudable que el Perú
es el centro de nuestra influencia intelectual y comercial en estos parajes. Es aquí donde encontramos las mayores simpatías, es aquí donde nuestras ideas son mejor acogidas. En Chile, por el contrario, dominan las ideas británicas, y aunque sea una antiguaya, creer que la influencia británica es un detrimento de la nuestra, no es menos cierto que en estas regiones no puede extenderse sino a expensas de la nuestra. No está en mi sentimiento que el gobierno de la República Francesa deba tomar la iniciativa de una mediación frente a aquella que Gran Bretaña siempre está lista a ofrecer. O sea, aquí ya está dando, aclarando, digamos, que Gran Bretaña está mejor posicionada ante los chilenos que Francia. Al contrario, me parece necesario entenderse con Gran Bretaña, cuya intervención siempre tendrá más peso que la nuestra sobre las resoluciones de Chile. Aquí está claro que él confirma de que es Gran Bretaña el representante de toda la diplomacia en la zona, porque tiene mejor llegada hacia Chile y a los mandos chilenos, digamos, militares en ese momento cercano, digamos. Y ellos se suman como país, incluso las otras delegaciones, para actuar en bloques. Hay que entender también, según la misma carta de Spencer St. John, que es el ministro británico que está presente en el libro de Celia U. Radin sobre los testimonios británicos, él mismo dice que el ministro Borges le cedió la palabra para que guiara directamente las acciones diplomáticas frente a Chile, porque como tú lo dices, Chile e Inglaterra eran un poco más relacionados, al igual que en Francia con el Perú. Ahora, finalmente, en modo de conclusión, yo también citaría al historiador peruano Jorge Basadre, quien citando un documento de Petitois refuerza nuestra posición que se ha tratado en esta sesión. Él dice, el historiador peruano, comillas, y también cita el historiador peruano a Petitois, dice lo siguiente, comillas, según las propias palabras de Petitois, el almirante Stirling y yo esperábamos producir cierta presión sin formular amenazas y creo que hemos estado bien inspirados. Esto lo cita del mismo Petitois, en el cual desvirtúa totalmente toda la posición del mito. Él mismo dice de que querían ejercer presión sin formular amenazas. Finalmente, Jorge Basadre dice, el testimonio de Petitois desmiente así tanto la versión chilena de que no se hizo gestión alguna, se refiere a Petitois, que también estuvo presente en negociaciones anteriores, y desvirtúa la versión peruana de que amenazó con sus cañones de las escuadras extranjeras si Lima era destruida. Finalmente creo que en una serie de conclusión me pliego yo también a la posición de la historiadora peruana Margarita Guerra, quien dijo que esa cierta presión que se ejerció por los cuerpos diplomáticos, en esa presión estaba implícita la amenaza, pues el respaldo para la presión evidentemente eran también las flotas de las escuadras presentes extranjeras en el Callao y Ancón, y que no podemos desvirtuar totalmente porque eran 9 buques en el Callao fuera de los otros 6 buques menores surtos en la bahía de Ancón y que tenían en la cubierta a los ciudadanos extranjeros, y que si se da un rompimiento de hostilidades entre las potencias extranjeras y Chile, estos podían ser desembarcados y podían ir en una serie de escuadra extranjera contra la flota chilena. Entonces tenemos que, resumiendo, la amenaza nunca se planteó directamente al mando chileno, era una posibilidad que la tenían los diplomáticos, en un caso extremo, pero no se llegó a dar, digamos. Y primó la diplomacia sobre la fuerza, digamos. Exacto. Además, Chile también planteó tratativas de paz. Exacto, desde el día siguiente de la batalla de San Juan, el día 14, y posteriormente Baquedano cumple su palabra que se la dio al ministro inglés. Después, para finalizar, yo lo que diría es que a su vez consideramos un ejercicio totalmente anacrónico poder comparar la flota extranjera con la flota chilena y ver quién pudo ganar en una especie de inicio de hostilidad, debido a que la sola presión de las fuerzas extranjeras podía mermar en alguna manera alguno de los blindados chilenos, y esa no era la idea, y que los extranjeros tenían que resguardar los intereses de sus ciudadanos y que no iban a estar resguardados si es que hacían esta acción en Chile, ¿no? Finalizando, yo creo que aquí está claro de que el mito no es real, fue una posibilidad, no se concretó, no fue necesario,
porque ambas partes estaban dispuestas a mediar de una u otra forma, digamos. En historia militar o en el lenguaje militar se llama economizar vidas. Exacto. Y el general Baquedano, ya después de dos batallas libradas, había que economizar más vidas de chilenos que estaban participando en el conflicto. Adicionalmente, si hay algo que rescatar y tener que dar a modo de conclusión, es que esta tertulia no trata de derrumbar la imagen que hay sobre Petit Thouars, porque tanto Petit Thouars, tanto como Stirling, tanto como el Comodoro Labrano, tanto como el norteamericano, el alemán, y los diferentes diplomáticos ejercieron una labor de ser mediadores entre las dos fuerzas beligerantes. Y si bien buscaban resguardar los intereses de sus connacionales, adicionalmente a eso estuvieron también resguardando la vida de los diferentes habitantes de la ciudad de Lima. Entonces, si así como en Lima hay un monumento a Petit Thouars un poco erróneo al darle todos los créditos como el Salvador de Lima, debería ser un agradecimiento profundo no solamente a Petit Thouars, sino también al inglés Stirling y a todos los nombrados. Y un dato adicional que no se dice es de que entre estas negociaciones estuvo un país latinoamericano, que es el país de El Salvador, y el representante era el decano del cuerpo diplomático, Sí. el señor Tenazos. Entonces esto nos ayudaría a poder reflexionar y poder ver cómo las potencias extranjeras o los países intervienen mediante un conflicto y ponen sus buenos oficios para que esto se desarrolle de una manera más humana, ¿no? Que fue lo que se desarrolló finalmente. La idea, bueno, de esta tertulia obviamente es ver qué tan real era el mito en sí mismo, no así los personajes. Exacto. Los personajes existieron y actuaron en la época, pero el mito ya se derriba por sí mismo, que no tiene sustento. Y la idea final de este programa justamente es analizar estos detalles, pero con documentos, que es lo que me ha estado haciendo hasta ahora. Bueno, y no sé si tiene algo más o nos despedimos de... Bueno, a su vez, creo yo, agradecemos a nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Le pedimos a todos de que puedan compartir este video y así seguir llegando a más personas y que el conocimiento histórico no sea solamente enclaustrado para unos pocos, sino que la historia es para todos. Es lo último que diría yo. Y que, retomando un poco tus palabras, y que la historia prime sobre los nacionalismos o patriotismo exacerbado, porque la historia en sí misma debe sustentarse con documentos, y eso es lo que estamos haciendo en GID, Estudios Históricos Militares y Culturales. Muchas gracias por escucharnos y síganos en nuestra siguiente ponencia de tertulia número 3. Gracias, hasta luego.